El día de hoy vamos a empezar algo espectacular, magnífico, precioso, maravilloso, ¿cierto? Y vamos a estudiar el libro de Santiago. Muy bien, qué buena actitud, ¿cierto? Lo vamos a estudiar expositivamente, es decir, que vamos a estar hablando del libro de Santiago casi que por 3 meses más o menos, ¿cierto? Así que si usted el día de hoy ha venido y usted hoy me dice, yo todavía no he podido estudiar un libro, solo tiene que hacer una cosa, venir cada sábado. Y le aseguro que en 3 meses usted va a tener la seguridad de haber estudiado un libro de la Biblia. ¿Listo? ¿Amén? ¿Será que sí? Muy bien, bueno. Vamos a empezar el día de hoy con el libro de Santiago. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos por este privilegio de poder conocer tu palabra y conocerte a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que ilumines tu palabra en nuestros corazones, que nos permitas aprender, pero sobre todo poner en práctica cada cosa y cada día mostrar, Señor, que nuestro amor a ti viene de tu preciosa palabra que nos instruye, nos redarguye y nos lleva a vivir como hijos tuyos, Señor. Permite y usa mi vida, Señor, para traer tu palabra y para que cada uno de nosotros aprendamos y salgamos, Señor, conscientes de una verdad, y esa verdad eres tú, amado Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te entregamos este tiempo. Amén. Bueno, el libro de Santiago, ¿cierto? Había un video, imagínenselo, porque ahorita lo va a ver en su casa, muy bacano, muy chévere, que nos iba a dar como una parte muy introductoria de todo lo que es el libro de Santiago. Y el plan era leerlo, era escucharlo y verlo para que usted tuviera un poco más de contexto, pero no importa, su pastor ya venía preparado y de todas maneras yo les voy a dar un poco más de información. El día de hoy, en el libro de Santiago, solo vamos a ver una cosa. Y vamos a ver la introducción, nada más. ¿Listo? Entonces, para empezar, la pieza de literatura conocida como Epístola Universal de Santiago es una obra de literatura de sabiduría, quizá la única en su estilo en todo el Nuevo Testamento. Es una obra pequeña, de pretensiones humildes, casi insignificantes frente a las imponentes obras de la literatura paulina, es decir, los escritos que escribió Pablo. Pero es una obra densa, importante y muy significativa desde el punto de vista de un cristiano comprometido que quiere de verdad ser como Jesús. ¿Listo? Entonces, ¿alguien ha leído de antemano el libro de Santiago? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Muy pocos? Bueno. El libro de Santiago es un libro que a mucha gente no le gusta, ¿cierto? Que mucha gente lo puede llegar a despreciar y que algunos han usado para malinterpretar, ¿cierto? Pero la idea es nosotros poder escudriñar y sacar lo que más se pueda de este libro, ¿cierto? Para aprender de nuestro buen Dios. Entonces, lo primero que quiero hablar son las dificultades que encontramos al estudiar el libro de Santiago. La primera de ellas, y como todas los demás libros de la Biblia, es que este libro para nosotros está en castellano, como usted lo lee, ¿cierto? En español o en inglés, para los de la habla inglesa, pero su origen es en el griego, ¿cierto? Y esto lo hace un poco complicado, sobre todo hablando de una palabra griega que es peirasmos. Peirasmos se encuentra varias veces, pero esa misma palabra tiene diferentes connotaciones, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? Se traduce como pruebas o prueba, ¿cierto? En los primeros versículos donde se encuentra, pero en el versículo 13 aparece la misma palabra con 3 connotaciones. Y estas son, sea tentado, soy tentado, no es tentado. Y en el 14 aparece tentado. Dentro de lo cual, si usted se da cuenta, esta palabra la usa para expresar pruebas y tentación, lo cual en nuestra cabeza, algunas veces religiosas, ¿cierto? Queremos echarle toda la culpa al diablo, ¿cierto? Y decir que las cosas malas son tentación y solo viene del diablo, pero a veces no tenemos en cuenta que también Dios usa aquellas cosas para probar nuestras vidas. Entonces, como cualquier otro libro de la Biblia,
nosotros tenemos que tener cuidado en estas expresiones o en estas palabras, que en el griego tiene una sola palabra, pero al castellano fue traducida en algunas más. La segunda dificultad que encontramos en Santiago nace de la propia naturaleza literaria del género, ¿cierto? Es mayormente un libro de sabiduría, ¿cierto? Santiago no viene a tratar cosas teológicas fuertes, ¿cierto? Inclusive algunos pastores, teólogos de la época le han quitado la veracidad y la importancia a Santiago porque no menciona explícitamente las obras del Señor Jesús, resurrección, muerte y demás, ¿cierto? Es más bien un libro que nos lleva a pensar, ¿cierto? Cómo estamos llevando nuestras vidas, ¿cierto? Como decía anteriormente, es un libro que nos lleva más a la sabiduría, ¿cierto? Algo así como los proverbios, ¿cierto? Cuando usted lee los proverbios son dichos que nos llevan a entender un poco más las certezas y las verdades de la palabra de Dios, pero no son tratados teológicos. Entonces ahí encontramos un poco de dificultad en entender, ¿cierto?, lo que esta carta nos quiere manifestar. También hay dificultades teológicas, ¿cierto? Algunos grandes cristianos como Lutero renegaron de esta obra tildándola de una epístola de hojarasca o una epístola no fuerte, ¿cierto?, que no tiene nada del evangelio en ella, ¿cierto? Parte de lo que ya mencionaba anteriormente, y también algunos aspectos que fuera de contexto son muy fáciles de malinterpretar. Y esto lo voy a hablar un poco más a lo último, en la conclusión. Otros han objetado en que tiene una cristología pobre, lo que mencionaba, ¿cierto? Hablan muy poco de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús. Entendamos que la mayoría de cartas, por lo menos paulinas, nos hablan explícitamente de lo que Jesús hizo, ¿cierto? De su obra, y nos daba un poco más de entendimiento acerca de lo que es vivir para Cristo. En la epístola o la carta de Santiago, algunos, ¿cierto?, pueden afirmar que es muy pobre o nula, en lo cual nosotros vamos a ver que realmente Santiago usa una manera para expresar nuestra nueva vida en Cristo, y lo hace a través de varias connotaciones que vienen especialmente desde el Sermón del Monte. Y si recordamos el Sermón del Monte que Jesús lo dio, este tiene un ámbito más personal, en lo cual quería mostrar realmente Dios en lo que estaba interesado en la vida del hombre, que era el corazón y sus convicciones y sus, ¿cómo se dice esta palabra? Lo que le nace, ¿cierto? Lo que nace del corazón, se me fue la palabra en este momento. ¿Listo? Entonces, esto es un poco de las dificultades que presenta Santiago. Esta es una carta, ¿cierto?, conocida como epístola católica, pero no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana. La palabra católica, ¿cierto?, es otra expresión de decir universal, ¿cierto? La carta de Santiago no va dirigida a un pueblo específico, ¿cierto? No va dirigida como Pablo escribió a los filipenses, a los romanos, o a Tito, o a Timoteo, sino es una carta a un público de cristianos específicos, que ya lo vamos a ver en un momento, ¿cierto? La falta de entendimiento sobre el carácter de este texto hace difícil la reconstrucción del contexto, ¿cierto? No es claro en Santiago cuál era el contexto que estaba viviendo, y parte también porque es un libro de sabiduría, ¿cierto?, que intenta aclarar ciertas conductas, pensamientos y prácticas que se llevaban en los cristianos, que principalmente se creen que eran de la primera época. El propósito de la carta, esta carta tiene un propósito, ¿cierto? Y es una carta que va dirigida universalmente a todos los creyentes que estaban viviendo en este momento una persecución a causa de la muerte de Esteban, ¿cierto? Esta carta tiene un propósito de alentar, ¿cierto?, de confrontar
y llevar a entender a estos judíos que se habían convertido lo que realmente era vivir una vida para Cristo, ¿cierto? Que esto lo vamos a estar viendo en el desarrollo de todo el libro. Entramos en la introducción, ¿cierto? Santiago 1, versículo 1, ¿cierto? Si ustedes leen en sus Biblias, dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Lo primero que quiero que veamos acá es quién escribió la carta. Y en este punto pues es muy claro, ¿cierto? Santiago. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuál Santiago? Porque habían varios Santiagos. Es como si hoy uno de los Johnes escribiera un John, escribiera una carta, ¿cierto? En un futuro se preguntaría ¿cuál John? John Rojas, John Revelo, John Carreño, John... no mal que no vino porque se me olvidó el nombre. ¿Cómo? Se me olvidó. Es que a alguien le dice a él John Carnitas y se me fue el apellido. ¿Cómo? John García. No le vayan a decir que se me olvidó el apellido. ¿Cierto? Es muy difícil saber. Y resulta que en la Biblia aparecen varios registros de varios Santiagos, ¿cierto? Pero si nosotros vamos al origen del nombre, realmente el nombre viene del hebreo, que es Jacob, y más entendido como Jacobo, ¿cierto? Jacob. Para nosotros, en nuestro lenguaje, se le ha denotado Santiago, en el inglés, James, ¿cierto? Pero igual, en las connotaciones bíblicas, sería muy difícil decir cuál Jacobo era, ¿cierto? Habían varios Jacobos, ¿cierto? Pero la postura más clara es que era el hermano del Señor Jesús, ¿cierto? Y hay varios versículos que corroboran, ¿cierto?, que era uno de los hermanos del Señor Jesús, ¿cierto? El único Santiago que realmente manifiesta en varias partes en el Evangelio su manifestación proactiva en pos del Evangelio era el Santiago que también se menciona cuando los hermanos manifestaban que buscaban al Señor Jesús o demás, las diferentes referencias, que algunas de ellas las tenemos en Mateo, algunas las tenemos en Marcos, Juan, ¿cierto? E inclusive en Hechos, cuando Pablo visita y lo reconoce como apóstol. Santiago, este Santiago, ¿cierto?, tiene una pequeña característica y es que él fue uno de los pilares de la primera iglesia después de todo lo que sucedió, ¿cierto?, del Señor Jesús, la resurrección y demás. Él fue como uno de los pilares de la iglesia cristiana, ¿cierto? Pero hay que entender que la iglesia cristiana para ellos es muy diferente de lo que nosotros hoy en día vivimos. Este Santiago, ¿cierto?, entendiendo que es el medio hermano del Señor Jesús, se manifiesta él mismo como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y son dos connotaciones, porque si era el hermano, no tendría que manifestarse como esclavo. Pero son las mismas connotaciones que Judas, el medio hermano de Jesús, también usa. Y son palabras que declaran la potestad que Jesús tenía como deidad, ¿cierto? Recordemos que aunque fueran hermanos, es decir, fueron hijos de parte de María, tanto Jesús de una manera milagrosa, ¿cierto?, a través de la fecundación del Espíritu Santo, y los otros hermanos de una manera normal, como usted y yo los hacemos, a través del acto sexual entre José y María, ¿cierto? Hay que entender que Jesús, ¿cierto?, era un hombre como cualquiera de nosotros, pero también era Dios, ¿cierto?, como solo Dios lo es. Entonces, en este aspecto, Santiago era muy claro en reconocer que él era esclavo de él y que él era siervo de, sin importar que fueran hermanos. Y es una condición de humildad que nos muestra a nosotros que sin importar lo que podamos ser, a dónde podamos llegar y qué tanto podamos avanzar por las misericordias de Dios, somos esclavos de nuestro Señor, ¿cierto? Y tal vez la palabra esclavo no nos gusta porque es un poco fuerte, pero digamos que en términos bíblicos, a términos de hoy, un esclavo le pertenecía a alguien o a algo, ¿cierto? Y tenía que cumplir con ciertas labores. Hoy en día no existe la esclavitud,
pero nuestros trabajos a veces nosotros somos como esclavos, ¿cierto? Porque tenemos que cumplir, tenemos que dar y tenemos que vivir conforme a. Entonces, es un ejemplo, ¿cierto?, para mostrar la humildad que Santiago tenía frente a Jesús, pero también el reconocimiento que él daba, reconociéndolo como igual a Dios, ¿cierto? Y esta es una connotación importante porque esta carta, ¿cierto?, nos va a mostrar los primeros pasos que tuvo la iglesia después de nuestro Señor Jesús. Lo siguiente que vemos, ¿cierto?, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Lo más creíble, ¿cierto?, es que esta carta fue escrita a los creyentes que habían sido dispersos. ¿Y habían sido dispersos de qué? Entonces vamos a Hechos 11, 19 al 21. Les voy a dejar que abran sus Biblias para que no se les llene de polvo. Hechos 11, 19 al 21 dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Después de la muerte de Esteban hubo miedo, ¿cierto? Y era lo que hablaba hace unos fines de semana. ¿Qué pasa si alguno de ustedes por defender su fe muere? La iglesia se va a vaciar y todos van a preferir irse. ¿Qué pasa si Australia dice usted tiene que pensar libremente y tiene que aceptar todas las cosas y usted no puede tener una sola creencia? ¿Usted qué va a hacer? Usted tiene dos opciones: o realmente se acopla a eso o dice solo hay un Dios. En ese sentido, que usted diga solo hay un Dios, en el momento que usted vea a una persona morir o ser judicializada por eso, usted va a querer huir y usted va a tener miedo y se va a ir lejos, ¿cierto? Más o menos algo así pasó cuando Esteban murió, ¿cierto? Y Santiago le está escribiendo a estos creyentes judíos que estaban dispersos por el mundo, ¿cierto? Entonces, primera cosa, esta carta tenía la intención muy general de llegar a todos los creyentes, ¿cierto? Y esta es la primera cosa, esta es una carta para creyentes, ¿cierto? Para personas que creen en el Señor Jesús. No es una carta para evangelizar, no es una carta para una persona que no cree, es una persona que cree, ¿cierto? Y personas que estaban sufriendo a causa de la persecución. Pero en términos, ¿cierto?, de la dispersión, hay que entender que cuando ellos salen, hay que entender que ellos empiezan a vivir unas nuevas vidas o unas nuevas costumbres, ¿cierto? Para el judío, ¿qué era lo más importante? El templo, ¿cierto? Para el judío, el templo y sus prácticas religiosas eran su vida y eran su todo. El desprenderse y tener que dispersarse les lleva a empezar a tener otras prácticas que también eran entendibles conforme a su nueva vida, en su nueva creencia que era solo arraigada a Jesús, ¿cierto? Esto nos lleva a que muchos de ellos, a pesar de tener prácticas religiosas por ley, era muy probable que las hubieran abandonado. ¿Como cuáles? Las prácticas que más adelante Santiago va a decir. Si realmente tú vas a ayudar, ayuda a los pobres y a los necesitados. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no lo muestras con tus obras? ¿Cierto? ¿Por qué? Y es algo que nos sucede a nosotros. Es muy fácil nosotros entender la gracia en el sentido de que Dios no nos pide nada, solo arrepentirnos y creer en la obra que Jesús hizo, pero es muy fácil olvidar las buenas obras que se venían practicando anteriormente, como ayudar a los necesitados, como ser dadivoso y demás cosas con los demás, si las practicaba. Los judíos por ley tenían que hacerlo, por ley ellos tenían un mandato de hacer estas prácticas.
y lo más probable es que ellos dejaran de hacerlas, ¿cierto? Debido a la dispersión y debido también a vivir por gracia y por fe. Por eso es que Santiago es tan explícito en confrontar la fe que ellos ahora están viviendo. Lo otro, ¿cierto? Y la última parte, ¿cierto? Reciban mis saludos. Resulta que reciban mis saludos, como la Nueva Traducción Viviente lo habla, o saludos, ¿cierto? Es una traducción del griego que viene del jaireín, ¿cierto? Que viene de salud y del verbo saludar, jairo. Esta era una expresión que solo se ve manifestada en el Nuevo Testamento 4 veces, dentro de las cuales 3 veces fue usada dentro del contexto del hermano de Jesús, Santiago, ¿cierto? Lo que nos lleva a entender que este saludo corrobora que realmente el que escribió la carta, lo más probable es que haya sido el hermano de nuestro Señor Jesús, Santiago. ¿Listo? Entonces, esto es parte de la introducción, ¿cierto? Yo sé que la introducción no es lo más fácil, pero nos lleva a entender un poco hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, ¿cierto? Nos lleva a entender cuál es la intención del autor. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante entender la introducción? Santiago, ¿cierto? Es una carta que no gusta, es una carta que incomoda, es una carta que confronta y es una carta que cuestiona lo que tú haces, lo que tú vives y lo que tú dices creer, ¿cierto? Y un ejemplo de esto, a ver, uno de los pasajes más famosos de Santiago es que si nos encontramos en pruebas, entonces tengamos gozo, porque el resultado de las pruebas produce paciencia. A ver, ¿a quién le gusta que le digan que cuando usted esté en problemas, en tormentas, tenga gozo, que esté alegre, que se sienta dichoso? A nadie, ¿cierto? Pero Santiago dice que usted debería sentirse gozoso, que usted debería tener alegría en su corazón y debería decir, oh Señor, estás probando mi vida porque estás formando tu carácter en mi vida y esto va a llevar a que yo sea una persona más paciente. ¿Cierto? ¿A alguien le gusta? No, ¿cierto? Porque nos gusta es entender que Dios es bueno, Dios me ama y Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Y eso no es así. Pero tal vez no es tan conflictivo. Hay uno que es un poco más conflictivo y es la fe. Porque la fe acá nos habla de obras. Y nos dice, Santiago dice, muéstrame tu fe por lo que tú haces y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y acá es donde se malinterpreta y se lleva a entender que sí necesitamos obras para la salvación. Y realmente la intención de Santiago no es hacer una antítesis de la salvación. Lo que Santiago quiere confrontar es que si tú realmente tienes fe, ¿cómo estás mostrando esa fe? Si tú te has arrepentido y has creído en Jesús, ¿cuáles son tus obras que demuestran el arrepentimiento? ¿Cierto? La Biblia nos habla de frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Si yo tomaba, ya no tomo, y por el contrario, dedico ese tiempo a mi familia, si era un problema que tenía, ¿cierto? Pongámoslo en un contexto del alcohol. Esto es lo que realmente Santiago quiere confrontar. ¿Y a qué se debe? A lo que había mencionado antes. La dispersión llevó a que muchos olvidaran los principios, los valores y lo que el Señor Jesús había demandado de parte de nosotros. Otra más, la religión. Santiago dice que la verdadera religión es la sumisión al Señor y bueno, ahí ya después lo verán un poco más detenidamente. Pero entonces ahí viene, ¿cómo así? ¿Sí ve, pastor, que el cristianismo es una religión más de todas y las muchas que hay? Y resulta que siempre decimos que la base de nuestra creencia es la relación con Dios, lo que creemos en el Evangelio, porque no hay nada que pueda suplir. Porque la religión la entendemos como las prácticas ritualistas que nosotros hacemos para llegar a Dios. ¿Como cuáles?
Cuando nosotros nos congregamos, cuando usted viene y se siente, cuando usted ya tiene una rutina, a esas prácticas, eso es religión, pero eso no es la base del cristianismo, ¿cierto? Y acá lo que Santiago quiere confrontar realmente es que si nosotros tenemos una relación con Dios, una convicción en lo que hemos creído, eso se debe ver en mi religión, es decir, en mis conductas, en mi manera de mis prácticas y en todo lo que concierne a mi exterior. ¿Sí me explico? Entonces, Santiago es incómodo, ¿cierto? Y hasta en cierta manera es confuso. Más de uno lo veo con cara de un ojo para un lado y el otro para el otro. Pero tranquilos, es la introducción. Vamos a ir fin de semana aprendiendo y tocando temas que pueden ser más interesantes para usted y un poco más confrontantes. Acá les estoy mandando mucho de toda la carta en un momentico, y es normal, ¿cierto? Pero es un deleite estudiar la palabra expositivamente, porque somos cristianos, ¿no? ¿O no? ¿Acaso no estudiamos la Biblia? Perdónenme que sea tan confrontante y que sea como tan Santiago, pero si queremos que nos den un mensaje bonito, que sea chévere, que sea para decir amén, que afecte mis emociones, pues hay charlas motivacionales más buenas y hasta son más caras, porque acá usted no paga. Son más caras. Y ahí es donde sí ponemos plata, ¿cierto? Ahí 8, y yo me aterro. Charlas motivacionales, 800, $900. Yo digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cierto? ¿Cierto? Yo quise. Pero en fin, nuestra obediencia a Dios y nuestra verdadera oración no se debe ver movido por nuestras emociones, sino se debe ver movida por nuestra obediencia a la palabra. Y si somos cristianos y si queremos adorar a Dios y queremos honrarlo, pues qué alegría poder estudiar la palabra de Dios expositivamente. Es decir, versículo por versículo, de tal manera que usted diga, qué entendimiento el que tengo ahora y Dios qué grande y qué bueno es y ha sido y será conmigo. Amén. Muy bien, vamos a colocarnos de pie para orar. Y hoy lo que más yo les quiero pedir a ustedes, ¿cierto? Es que ustedes le pidan a Dios que les ayude a tener el entendimiento y el amor, porque sé que la manera de predicar expositivamente cuando no estamos acostumbrados tiende a ser de pronto un choque, ¿cierto? Porque es como, no, pero más chévere cuando viene y nos habla de su vida, ¿cierto? Y nos dice, pero resulta que mi vida no es nada si no es por la palabra de Dios, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes crezcan y yo quiero que ustedes realmente tengan cada día una relación más fuerte con el Señor. Y por eso vamos a hacer esto y lo vamos a seguir haciendo en los términos que el Señor lo disponga durante el año. ¿Listo? Oremos. Padre, gracias te damos el día de hoy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú hoy nos permites estudiar tu palabra. Y hoy sea sincero con el Señor. Dios no espera palabras lindas, Dios espera sinceridad. Y si usted dice, Señor, me está dando pereza, sueño, no, me siento mal porque debería sentirme bien según lo que dice el pastor, está bien. Sea sincero, pero pida la ayuda y el socorro del Señor. Dígale, Señor, así me siento, pero yo quiero obedecerte porque yo quiero amar tu palabra, porque tu palabra me habla de ti, Señor. Y si soy cristiano y entiendo que mi vida realmente debe reflejar la gloria de tu nombre, debo conocerte y saber quién eres tú. Por eso, Señor, hoy te pido que me permitas escudriñar tu palabra. Te pido que ilumines tu palabra en mi vida. Y te pido que hoy que estamos empezando este estudio expositivo de tu palabra, me permitas llegar hasta el final, para de esta manera entender cuál grande, cuál hermoso, cuál ancho es tu amor por cada uno de nosotros. Padre, yo te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos y te pido que les acompañes, les guíes y les muestres tu eterno amor cada día. Te oramos y te pedimos cada cosa en tu nombre, Jesús. Amén. De tu amor has
darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Nos diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te damos las gracias, Jesús. Las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Hoy es un día muy especial. Vamos a compartir la Santa Cena. Y lo primero que yo quiero hacer es hacer el llamado que Pablo hacía a la iglesia. La Santa Cena es la segunda, ¿cierto? Bueno, es una de las dos ceremonias que nuestro Señor Jesús instituyó. Y en la Santa Cena recordamos su sacrificio. Y de esta manera Pablo insta a que se tome con reverencia y con santidad. Es un momento de glorificar a Dios, de alabarle, pero de entender su santidad. De esta manera Pablo dice a los corintios: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy tenemos la Santa Cena acá enfrente y yo le invito a cada uno que quiera participar que pase, tome el cuerpo, que tome el vino, ¿cierto? Y el pan, y vamos a compartirla en un momento. Yo voy a dirigir las palabras y la vamos a tomar todos al mismo tiempo, los que queramos compartir, pero mi mayor invitación es a que usted se examine a sí mismo, ¿cierto? Y si la quiere tomar, pase, tome, de lo contrario está bien no tomarla. Pablo exhorta que no se tome indignamente porque esto traía consecuencias negativas. Si usted está listo y va a tomar, le va a invitar a que pase, tome el vino, el pan, y permítame un momento y ya vamos a compartirla. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias.
voy a invitar a que tome el pan, la primera pestañita. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo voy a invitar a que tome el vino, la siguiente pestaña. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Señor Jesús, te damos gracias por tu cuerpo triturado, molido. Ese puesto era nuestro. Nosotros debimos estar en esa cruz. Si alguien merecía morir por el pecado, éramos nosotros, por nuestras transgresiones y por nuestra manera de vivir. Pero hoy te agradecemos por lo que tú hiciste, porque tú lo entregaste todo. Tu vida no fue arrebatada, tú la entregaste por amor a nosotros. Gracias por este vino que representa tu sangre, sangre derramada hasta la última gota, para darnos acceso a este nuevo pacto que es a través de ti. Gracias, Señor Jesús, porque nadie hubiese hecho algo ni pequeñamente similar. Tu sacrificio fue perfecto, tu sacrificio fue por amor, y tu sacrificio, entregando aún hasta la última gota de sangre, nos muestra tu grande amor hacia cada uno de nosotros que hemos creído en ti, Jesús. Por eso hoy conmemoramos con este vino y con este pan lo que tú hiciste en esa cruz. Tú fuiste el altar, tú fuiste el sacrificio perfecto en esa cruz, en ese altar. Tú nos diste vida y es por ti que vivimos hoy. Cantemos una vez más y démosle gracias a Él por su sangre, por su vida y por cada cosa que hizo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Abra su boca y dele gracias a Él. Dele gracias por lo que acabamos de orar. Dele gracias por la oportunidad de estar hoy. Dele gracias aún si usted se encuentra en aflicción, en tribulación. Dele gracias, dele honra a Él. Dígale: tú eres el único digno de recibirla, Señor. Tú eres el Cordero inmolado que quitó el pecado de aquellos que creen en ti. Tú eres
el sacrificio perfecto. Tú eres mi Salvador, mi Señor, y solo a ti, Señor, te buscaré cada día. Tú eres quien aún yo perdido, deambulando en mis pecados y en mis delitos, me rescataste, me escogiste, me viste, me limpiaste. Y hoy estoy aquí como un hijo tuyo y me has traído y me has hecho parte de tu familia. Y por eso te alabo y te bendigo. Y aún, Señor, aunque no vea con mis ojos lo que te he orado, no importa, porque tú me has dado el regalo más precioso y es la salvación y la vida eterna. Y por eso nunca, nunca, nunca me cansaré de alabarte, de agradecerte y adorarte, no solo con mis palabras, con mis manos, con mis pies, sino con mi obediencia a ti y a tu perfecta, a tu bondadosa, a tu buena palabra. Gracias te doy en este día, Señor. Bendice cada uno de nuestros retornos a nuestras casas y permítenos seguir cada día enamorados de ti y de tu preciosa palabra. Te oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén.